¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a empezar la clase el día de hoy, como siempre, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer a Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos con nuestra familia, porque tenemos que comer, por todo aquello que haya que agradecer. Y también le pedimos cosas, ¿no? Lo que siempre le digo, conversemos con Él. Parece injusto, ¿no? A mí también me hace ruido, no crean, porque todo el tiempo tanto nos sacrificamos, ¿no? Y vemos las noticias y la gente sigue muriendo, ¿no? Tenemos uno de los más altos índices de mortalidad en América, ¿no? Ni Brasil nos gana en cantidad de personas, de habitantes por millón, en número de muertes. Las personas donde más están muriendo es acá. Se parece que fuera como castigo divino, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué si estoy haciendo todo bien, me sale todo mal? ¿No? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Si la respuesta fuera tan fácil, eh, eh, igual algunos van a perder la fe en el transcurso del tiempo, otros la van a aumentar. Eh, yo tenía un profesor en religión que siempre nos decía que nosotros proyectamos el mundo interior en el mundo exterior. El profesor de teología nos decía que cuando las personas dicen que las personas son malas, el mundo es malo, cruel, insensible, es porque está proyectando una parte de su mundo interior. En cambio, las personas que dicen, no, las personas son buenas por naturaleza, solamente hay que darles una oportunidad, hay que comprenderlas más. Entonces están proyectando una parte de su mundo interior. No sé, quizás tenga razón. La manera en que uno, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo uno decide ver el mundo? No, sigamos pidiéndole, ¿no? A mí también me hace ruido, chicos, no lo crean. ¿No? ¿Por qué Diosito? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos castigas así? ¿No? ¿Por qué se muere tanta gente, tantos peruanos? ¿No? Ya no dejan entrar a los viejos a los hospitales, ¿no? ¿Qué clase de sociedad es esa? Donde no se les permite a las personas mayores que sean atendidas en los hospitales. Un mundo sin viejos no tiene futuro, ¿no? Un mundo sin viejos carece de futuro. Los viejos son los sabios de las sociedades, hay que cuidarlos más. Siempre cuando voy a hacer mi clase con quinto de secundaria me pongo a pensar, ¿cómo voy a hacer esta clase esta semana? Sobre todo porque se me van a ir. Puedo planificar al resto de alumnos, quizás el año que viene los voy a seguir viendo, entonces voy a poder seguir conversando con ellos y hablar de ese tipo de cosas cuando estemos en clase. Pero con ustedes que ya se están yendo, no, son como los de quinto año de secundaria del año pasado que se fueron. Ellos se fueron, ¿no? Y a pesar de que con alguno que otro converso, esta relación, esta obligación que tiene de escucharme ya no la tiene. Entonces sigue su camino. Antes de que sigas tu camino, es que quiero que veas algunas cosas conmigo. Tengo un fragmento, siempre les hablo de quién. Sí, Pessoa, ¿no? Pessoa tiene unas frases increíbles. Tiene un libro que se llama Desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? El desasosiego es el antónimo de estar sosegado. ¿Y qué es estar sosegado? Es la calma, la paz, tranquilidad, ¿no? En estos momentos parecería que... Esperen un momento. Bueno, estamos diciendo que el estar sosegado es estar calmados, estar tranquilos. El antónimo de estar sosegados es estar desasosegado, ¿no? Desasosiego. Es como se llama el libro de Pessoa. No es un libro de poesía, es un libro donde él
hace un montón de reflexiones. Tiene una bien interesante. Habla sobre la libertad. Escúchenla, ¿no? Eres libre si puedes apartarte de los hombres, sin que te obligue a recurrir a ellos la falta de dinero o la necesidad gregaria. Gregario es este sentimiento de estar en manada. Los seres humanos somos seres sociales, vivimos en comunidad, como los perros, ¿no? El gato no, el gato es solitario, pero los lobos, los perros son animales gregarios, los seres humanos somos animales gregarios que vivimos en manada, vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, repito, eres libre si puedes apartarte de los hombres, sin que te obligue a recurrir a ellos la falta de dinero o la necesidad gregaria, o el amor o la gloria, o la curiosidad o el amor, ¿no? Cosa que ni del silencio ni de la soledad pueden alimentarse. Si te resulta imposible mantenerte solo, es que naciste esclavo. ¿Qué quieren ser, chicos? ¿Libres o esclavos? En estos momentos uno debería estar sosegado. Estamos en la casa, tranquilos, pero nuestro propio mundo interior nos mueve, nos está inquietando todo el tiempo, queremos rebelarnos. Pero ¿qué es la libertad para Pessoa? El poder estar solo, ¿no? Si puedo estar solo, después regresaré a estar en grupo, pero si puedo estar solo, soy una persona que puede tener libertad. Quizás no lo este momento que estamos viviendo no lo vayan a volver a tener. Estamos viviendo en la historia un momento bien interesante, que es muy posible que no se vuelva, que no debe tener parangón desde la época de los españoles cuando llegaron y se encontraron con los incas, en el sentido de construir una epidemia, ¿no? Hay una epidemia que llegó a estas tierras cuando llegaron los españoles, trajeron la viruela, sarampión, murió el 70% de la población autóctona de este país. No fue a propósito, ¿no? Sobre todo fue porque los españoles ya estaban, su cuerpo había hecho inmunidad para este tipo de virus. Es lo que nos dicen ahora que hagamos, que algunos especialistas, ¿no? Que tenemos que esperar hasta que toda la sociedad haga inmunidad, una inmunidad social para que recién ahí podamos salir. ¿Cuánto va a demorar esto? Años. No creo que aguantemos. Entonces es preferible esperar que salga una vacuna o la cura necesaria, porque para esta enfermedad no hay cura. Vuelvo a Dios. No, todas las semanas les pido yo que recemos, pero parece que no nos escuchase. ¿Por qué nos castiga más al Perú que al resto de países? ¿Tan malos somos? ¿De verdad? Tenemos más muertes por millón de habitantes que inclusive Brasil, que es el que registra mayor casos en toda América del Sur. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Y le pedimos y rezamos y ¿por qué no nos escucha? Pero quizás nos está escuchando y por eso seguimos vivos nosotros, ¿no? Y son cosas que tienen que pasar, ¿no? En la vida pasan cosas buenas y cosas malas y de todo aprendemos. Quizás sea algo para que saquemos algo de algún aprendizaje, pero es bien duro, ¿no? Porque este aprendizaje que es a partir de la muerte no es un aprendizaje terrible, ¿no? El mejor de los mundos posibles. Hay un libro que era alucinante, ¿no? Que entonces todo el tiempo el personaje le pasaban cosas malas,
y decía, ¿y por qué crees en Dios? Y es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Si, en un mundo que fuera peor, Diosito nos haría sufrir más. Y el personaje de esa novela le pasan cosas malas y le pasan cosas malas y él se sigue aferrando, es el mejor de los mundos posibles, ¿no? No lo sé, ¿no? Quizás hay cosas que pertenecen al misterio, cosas que uno no sabe. Pero en estos tiempos, ¿de qué otra cosa nos podemos aferrar? ¿A qué otra cosa nos podremos aferrar si no es a Dios? ¿No? Si Dios es lo bueno, es lo bello. Por eso es que les insisto tanto en que se aferren a Él. Conversemos con Él. Lo que nos dice Pessoa es acerca de la libertad. Aprendamos a ser libres estando como en soledad, ¿no? Entonces la soledad nos tiene que servir para eso, ¿no? Ni al amor, ni la necesidad de la compañía de mis amigos, nada. Estoy solo, ¿no? Yo sé que pesa, la soledad pesa, pero en estos momentos hay que cargar con ese peso. Bien, vamos a hacer la clase del día de hoy sobre geografía. ¿Qué de geografía? Lo que ustedes han estado viendo sobre las regiones naturales del Perú. En las regiones naturales del Perú, si habíamos dicho que, siempre lo repito, ¿no? Hay un papirriqui en historia. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, Basadre. Basadre, genial. En cambio, en geografía, si Jorge Basadre es el papirriqui de la historia peruana, en geografía va a ser Javier Pulgar Vidal. Ustedes estudiaron, cuando estaban en la primaria, costa, sierra, selva, las regiones naturales del Perú. Javier Pulgar Vidal va a venir en los años 30, 40, va a tener, eso es su tesis de doctorado, y él va a decir, no, este país tiene distintos pisos ecológicos que tienen distintas particularidades en clima, flora, fauna y relieve. Estas son 8 regiones naturales. Y sobre eso hace toda su tesis, que es la que nosotros estudiamos. Y quedó hasta el día de hoy, porque es muy aceptada y de verdad nos sirve para entender mejor la geografía de este país, que es uno de los países megadiversos en el mundo. Entonces vamos a estudiarla. Pero ¿cómo hacemos nuestro material de estudio? Para este tipo de temas tenemos que hacer cuadros de doble entrada. La información ingresa en 2 niveles, ¿no? Miren, aquí vas a ingresar lo concerniente a los tópicos y aquí a las regiones, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos que estudiamos en geografía? 5 tópicos: ubicación, relieve, clima, fauna y flora. Siempre en geografía vemos esos 5 tópicos. Entonces esos 5 tópicos deben estar ubicados dentro de nuestro material de estudio, que, como le digo, el cuadro de doble entrada es el mejor método para estudiarlo. Vamos a empezar con el que corresponde a Chala, ¿no? Son 8 regiones naturales. Javier Vidal hace un corte transversal. Recordemos que tenemos a la cordillera de los Andes, que va a definir el clima. El clima es definido por la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico Sur, la corriente de Humboldt, ¿no? Esos son los 4 factores que van a definir el clima en el Perú. Ahora bien, vamos a ir a las regiones naturales. Primero, Chala. Chala está entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí está, Chala. Vamos a ver qué significa en quechua piedra menuda. Y en aymara significa techo de nubes, ¿no? Amontonamiento de nubes. Cuando uno está viajando en avión, sale, no despega el avión, todo está nublado, porque en esta ciudad siempre está nublado, menos en el verano. ¿Qué hacen ustedes en las noches? En el verano, cuando empezó esto de la cuarentena, lo que yo hacía era, iba a mi azotea
y me ponía a ver el desplazamiento de los astros, de las estrellas, ¿no? Sobre todo de los planetas, cómo seguía el desplazamiento de Júpiter, Saturno y Marte, cómo iban siguiéndose uno tras otro durante la madrugada, y cómo iban avanzando, ¿no? Y uno entiende toda la mitología griega ahí, ¿no? Hagan esas cosas, observen el cielo, pónganse a mirar otras cosas, tengan la mente ocupada en los fenómenos naturales, en no sé, el cielo, las estrellas. Ahorita ya no se puede ver porque ya es invierno y está el amontonamiento de las nubes, pero en el verano se puede ver. No se puede ver toda la Vía Láctea dependiendo de la cantidad, la contaminación lumínica, pero siempre vamos a ver sobre todo a Júpiter, a Saturno y a Marte. Los vamos a ver en el cielo cómo van avanzando. Entonces hagan una línea de en el año, en qué momento del año, cuál planeta está en cuál ubicación. Como les digo, ahí van a entender toda la mitología griega. Regresamos. Entonces nos dice primero, Chala, ya vimos el significado, les decía que cuando ustedes están viajando en el avión despega y después de unos segundos el avión agarra vuelo y pasa este techo de nubes y está el sol radiante ahí. Y ve hacia abajo el avión, ¿no? Y está todo como si fuera una alfombra de nubes. ¿Qué pasa? El sol hace este fenómeno de la condensación, el ciclo del agua, y también empieza a subir las nubes, ¿no? Pero las nubes se detienen en la cordillera de los Andes y todo el invierno se mantienen ahí sin poder avanzar, y es lo que estamos viendo. Solamente vemos el cielo soleado durante los meses de verano, en el cual el sol es muy fuerte y estas nubes también son, el sol se encarga de eliminarlas, pero del resto del año, que el sol es menos fuerte porque el sol está viniendo de otra forma, ¿no? Entonces las nubes se van a mantener sobre lo que va a ser la costa central y la costa sur. Por eso es que nosotros tenemos este techo de nubes, cosa que no sucede en la costa norte, que en la costa norte siempre hay sol y hay lluvias, ¿no? La época de lluvias va a ser la época del verano. Bien, entonces seguimos. ¿Cómo es su relieve? Nos va a decir que toda la información está en el texto que les he dado, pero tenemos que distribuir la información en estos 5 tópicos: en la ubicación, el relieve, el clima, la flora y la fauna. Les vuelvo a repetir, ¿cómo es el relieve de la Chala? Llano. El relieve es planito. ¿Cuáles son las características? Lo que nosotros vemos que el relieve es el rasgo más significativo de un paisaje. ¿Lo recuerda la definición del relieve? Relieve, rasgo más significativo de un paisaje. ¿Cuáles son los rasgos más significativos de estos paisajes que nosotros vemos en la Chala? Vamos a ver desiertos, vamos a ver lomas y vamos a ver pampas, ¿no? Y los valles, sobre todo los valles. Los valles, hay 53 valles, ¿no? Cerros aislados, la cordillera costanera, que son la continuación de la cordillera de los Andes, pero en la Chala. Hay 53 valles que se originan en la cordillera occidental de los Andes. Los 53 valles van a corresponder a los 53 ríos que van a cruzar toda la Chala y van a tener su origen en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, flanco occidental, flanco oriental. En el flanco occidental nacen ríos, ¿no?, que van a empezar aquí y van a terminar en el Océano Pacífico. En el flanco oriental, los ríos que van a empezar a nacer aquí, la mayoría va a terminar ¿en dónde? En el Océano Atlántico o en la vertiente del lago Titicaca. Son 3 vertientes que tenemos: vertiente occidental, vertiente oriental, ustedes lo han hecho cuando han visto hidrografía, y la vertiente del lago Titicaca.
Ahora bien, también todos los que van a terminar aquí, que van a ir al Océano Atlántico, lo van a hacer a través del río Amazonas, porque todos van a terminar yendo hacia allá, todos los ríos. En cambio, los de la costa, como son más cortos, van a empezar en el flanco occidental y van a terminar en el Océano Pacífico. En esta zona, donde confluyen estos valles, estos ríos se van a formar valles. 53 valles que van a corresponder a los 53 ríos que van a atravesar la Chala. 53 valles que se originan en la cordillera occidental de los Andes, hábitats particulares como lomas, bosques secos, pantanos y oasis. Lo vamos a ver cuando veamos lo que corresponde a la flora. Mayor concentración poblacional del país. ¿En qué sentido? Están las ciudades más pobladas de este país. ¿Cuál? Lima, Trujillo, Chiclayo y en la costa sur, Tacna. Concentra el sector industrial del país. Lima. No Lima, tenemos 10 millones de personas. En este país hay 32, 33 millones de personas. Una tercera parte de todo el Perú vive en Lima. ¿Qué significa? 1 de cada 3 peruanos es limeño o vive en Lima. Lo mismo. Esto es lo que corresponde al relieve. Después vamos a ver el clima. El clima en Chala no es uniforme. Vamos a distinguir dos tipos de clima. Uno que va a estar en la costa norte y otro que va a estar en la costa central y en la costa sur. ¿A qué se va a deber la diferencia? A la corriente peruana, la corriente de Humboldt, que va a traer el agua fría de la Antártida y la va a llevar hasta el centro del país y después va a alimentarse, va a calentarse con la línea ecuatorial y va a regresar. Es todo un circuito que hace, que hemos visto en Nemo, la película. Me parece que ya lo hemos hablado en clase. En la costa central y la costa sur, la característica, en la costa norte nos dice que es húmeda y cálida. En la costa central y sur, alta humedad, muy húmedo, por eso que todo el tiempo tenemos problemas de garganta, ¿no? Todo el tiempo nos estamos resfriando. Temperaturas moderadas y pocas lluvias. Recuerdo cuando era chiquito, yo sufro de las amígdalas y le dijeron, señora, váyase a vivir a la sierra. Pero señor, yo soy de acá de Lima, ¿cómo voy a ir doctor, cómo voy a ir a vivir a la sierra? Toda la vida su hijo va a sufrir porque el clima de aquí es muy húmedo. Que sufra, ¿no? ¿Por qué sufra? ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura, ¿no? El clima es muy fuerte, muy húmedo aquí en Lima, ¿no? Entonces, estas son las dos diferencias, costa norte, costa sur y costa central. Y después vamos a tener la flora. La flora también va a tener características particulares. Vamos a encontrar 6 distintas particularidades dentro de la flora de Chala. Primero vamos a encontrar la flora de los desiertos. La flora de los desiertos, el árbol principal va a ser el algarrobo, que nosotros conocemos, la algarrobina, que sirve para hacer tragos, que sirve para hacer dulce, para la repostería, pero también va a servir para que los animales se alimenten, el ganado vacuno, el ganado ovino. También va a servir la madera para leña. Eso es de los bosques secos, ¿no? De los desiertos, perdón, que es el algarrobo, el principal árbol que va a crecer en esta zona. Después viene la flora de los esteros. La flora de los esteros está pensando en el río Tumbes y en el río Zarumilla, casi en la frontera con Ecuador. ¿Cuáles son? El árbol principal va a ser el mangle. El mangle es un macizo vegetal impenetrable, son raíces que están es de los esteros, ¿no? Están salidas las raíces y es imposible atravesarlas, es como una pared de árboles, ¿no? No se pueden pasar. Como recuerdan, ustedes vieron Guardianes de la Galaxia, cuando la 1, cuando Groot da la vida por sus compañeros. ¿Qué es lo que hace Groot? ¿No? Los encierra a todos sus compañeros dentro de... él mismo empieza a desplegar su cuerpo, es un árbol, ¿no? Empieza a desplegar su cuerpo y protege a todos sus compañeros de tal forma que
se iba a estrellar esta nave, ¿no? Y como estaban dentro de Groot, no les pasó nada, no se murieron. Pero algo así es algo impenetrable, ¿no? Estos son la flora de los esteros. También está la flora de la ribera fluvial. ¿Cuáles son las de la ribera fluvial? Fluvial, ¿qué son? Los ríos, ¿no? Lo que crecen en la ribera fluvial. ¿Cuáles son los árboles que van a crecer? La caña brava, el carrizo y el pájaro bobo. Son los principales árboles que van a crecer ahí. Después viene la de las lagunas. La de las lagunas que la vamos a dividir en tres grupos. Son las que flotan, las plantas que flotan en el agua, las plantas semisumergidas y las plantas sumergidas. Y después tenemos la del litoral, es decir, las que están más cerca al mar. Próximas al mar, ¿no? Grama salada, orillas que crecen en las orillas de las lagunas. La gramidia es una planta, ¿no? que tiene un éxito, lo vamos a encontrar en casi todas las regiones naturales. La gramidia es una planta que crece desde la ribera del mar, hasta Suni. Vamos a encontrarla en casi todas las regiones naturales, ¿no? ¿Qué es la gramidia? El pasto, ¿no? De lo que se alimentan los animales, el pastito, ¿no? Lo que también hay acá en los parques, ¿no? Las gramidias. Pero acá esta es una grama salada que se alimenta de la salinidad que está en el litoral, porque lo que está cerca al mar es más salado. Es casi la única planta que tiene esta particularidad. Después vamos a tener la de las lomas, que son las de las estribaciones andinas, las que están cercanas al mar, las lomas de la Chay aquí en la Sierra de Lima. Ahora, por ejemplo, empieza, ¿no? Tiene una vegetación espontánea y efímera y se alimenta de las neblinas invernales. Pero que ahora hay mucha humedad, mucha neblina. Esta humedad empieza y se acerca hacia la ladera de los cerros. Y en la ladera de los cerros empieza a crecer lo que van a ser esta vegetación de las lomas. Es una vegetación que crece en estos meses de invierno, ¿no? De mayo a julio, agosto, más no. Y todo florece, porque después viene el sol fuerte y ya todo muere, pero vuelve a renacer en el próximo invierno. ¿Con qué? Con las neblinas invernales. Esta es la vegetación de las lomas. Estos son los 6 tipos de flora que vamos a encontrar en Chala. ¿Estamos? Ahora los que corresponde a fauna. En fauna vamos a dividir las especies que habitan entre el mar, el litoral y las costas, que van a ser las aves guaneras, ¿no? El guaná y los pelícanos, pero también los lobos marinos, que los vemos en las costas, sobre todo en la costa sur, ¿no? Estos son animales hermosos, enormes, con las hembras que son muy pequeñitas. Los lobos marinos viven en la costa. También viven las especies del desierto, de las lomas y de los bosques secos, casi en peligro de extinción porque casi nos quedan. Donde hay vida, donde hay un río, hemos hecho una ciudad y hemos arrasado con todas las especies que habían ahí, pero todavía quedan. ¿Cuáles? Las hemos visto quizás cuando hemos ido al Parque de la Leyenda. El oso de anteojos, ¿no? Que parece que tuviera lentes y alrededor está blanquito. Hemos visto eso, el oso de anteojos. ¿De dónde es? De esta zona, ¿no? Del desierto y de los bosques secos. El oso de anteojos, el venado gris y el zorro costeño son la fauna de la Chala. Hemos visto la fauna, hemos visto los 6 tipos de flora, la fauna dividida en los animales del desierto y los que habitan entre el mar, el litoral y la costa. Esto es la fauna. Hemos visto la flora, los 6 tipos que existen de flora de acuerdo al lugar. Hemos visto el clima y hemos visto el relieve, el nombre, la ubicación y su significado. Todo esto es Chala. Ahora vamos a Yunga. En Yunga nos va a decir que Yunga va a significar en quechua valle cálido y en aymara va a significar tierra estéril. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita.
La ubicación vamos a encontrar dos yungas. Eh, la cordillera de los Andes, flanco occidental, flanco oriental, la cordillera de los Andes, ¿no? Si está en el flanco occidental, nos dice que entre los 500, porque la charla terminaba en los 500, entre los 500 y los 2300 va a ser la yunga y la vamos a denominar yunga marítima. ¿Por qué? Porque mira hacia el mar. En cambio, a la otra, a la oriental, la vamos a denominar yunga fluvial, porque va a mirar hacia los ríos de la selva y va a estar ubicada entre los 2300 a los 1000. De ahí viene la selva, que vamos a ver en el siguiente gráfico. Pero esto es lo que quiero que entiendan la diferencia. Yunga entre los 500 y los 2300, que es la yunga occidental, la yunga marítima, y la otra yunga que es la yunga fluvial, que está entre los 2300 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿cómo es su relieve? Su relieve está conformado por valles y quebradas, y vamos a encontrar una distinción si es la lluvia marítima o la yunga fluvial. La yunga que da para la cordillera, para el Océano Pacífico, o la yunga que da para la selva. En el nivel medio de altitud, la yunga marítima, su relieve para la agricultura y las ciudades. Y en el nivel alto son cerros pétreos llenos de piedra, ¿no? Piedra, ¿recuerda? Cerros pétreos y resacas. En cambio, en la yunga fluvial, la que mira para la selva, va a ser pequeñas quebradas que se forman entre valle y valle, aprovechado para la actividad forestal. Es casi la selva. Entonces es otro tipo, tiene otras particularidades. Pero en la yunga, ¿cuáles van a ser sus particularidades? La que va a venir en el clima. ¿En qué sentido? En la yunga marítima, sobre todo, el clima es desértico y presencia del sol en todo el año. Chosica, inclusive cuando nosotros hemos ido de paseo, ¿se acuerdan? El año pasado también, que fuimos al paseo, ¿se acuerdan? El paseo del año pasado, sí, está que se ríen, ¿no? El Chosica siempre hay sol, ¿no? En la parte de la sierra siempre hay sol. En época de lluvia los ríos se vuelven torrentosos y se producen los huaicos que van a arrastrar lodo y piedra. Estamos diciendo que la particularidad es que son ríos pétreos, es decir, están llenos de piedra y son muy secos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos escuchamos hablar que cada cierto tiempo hay el fenómeno del Niño. En el fenómeno del Niño hay mucha lluvia en estas zonas, se activan estas quebradas. Acá hay quebradas. Estas quebradas, aquí van a ser pequeñas quebradas que se van a llenar de agua. El cerro no va a chupar el agua porque el suelo no lo permite, no es impermeable, no va a permitir que se absorba el agua. Entonces se va a acumular, se va a llenar de agua todo esa ubicación entre los cerros, y a partir de ahí van a aparecer los huaicos. ¿En qué sentido van a aparecer? Los huaicos, que son estos deslizamientos de roca y fango. Recordamos a esta señora, ¿no? Que la hemos visto en las noticias y me parece que hemos hablado de ella, Evangelina Chamorro, que hace unos años, que también tuvieron libre ustedes unas semanas porque hubo un fenómeno del niño fuerte. Y en esa época salió esta señora que salía del fango con el cabello todo cubierto de lodo, ¿no? Que parecía una película de terror, y salían las vaquitas también ahí, ¿no? La señora, que estaba haciendo, se encontraba cuidando sus animalitos, y se activó una de estas quebradas. ¿Qué significa que se activó? Se llenó de agua y se rebalsó todo el agua, y todo el lodo y el fango arrastró todo lo que se llevó a su paso. La señora, que se encontraba pastando a sus animalitos, fue arrastrada con
el agua de el Huayco. ¿Dónde se va a originar el Huayco? Aquí, en Yunga, ¿no? En esta zona. ¿Por qué? Por las características de su relieve. Son cerros pétreos, ¿no? Y que estos cerros son impermeables, no absorben el agua. Por eso es que suceden estos fenómenos naturales cuando hay mucha lluvia. Cuando sucede sobre todo el fenómeno del Niño. Ahora, pero también existe, estamos diciendo, si eso sucede aquí, en la yunga, que va a ser la yunga marítima. También tenemos la yunga fluvial. ¿Cómo es la yunga fluvial? Es distinto, ¿no? Es más clima de selva. El clima es templado cálido, menos caluroso, pero más lluvioso. No es como la yunga marítima, tiene diferencias. Entre la yunga marítima nos dice que es desértico, es más fuerte, es como si fuera un desierto la yunga marítima, ¿no? Todo el año hay sol, pero que se va a activar cuando van a haber lluvias sucesivas en los fenómenos del Niño. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la flora. ¿Cómo es la flora de la yunga? Nos dice que en la yunga norte es más densa, pues es casi una continuación de la selva, en la zona norte. ¿Por qué? Por la línea ecuatorial. En la parte del norte es la vegetación es densa, ¿no? Es selva. En cambio, en la yunga central y sur, al igual que en la costa central y sur, es distinto, ¿no? Sus pisos son más bajos y las zonas son más áridas, como si fuera la costa, como si fuera una continuación de la costa. Desprovista de vegetación, crecen solamente hierbas y cactus. Es como una continuación de la costa en relación a la vegetación, al tipo de vegetación que va a existir. En cambio, en el norte va a ser también una continuación de la costa, que habíamos dicho que la costa norte, ¿cómo era la costa norte? La costa norte era húmeda y cálida. Habíamos dicho que la costa norte es distinto, siempre hay lluvia. En cambio, en la costa central y sur, en la yunga central y sur, va a ser como la costa central y sur. En los fondos de los valles vamos a encontrar bosques de galería, en donde vamos a encontrar el molle, que es uno de los árboles más bonitos de este país, ¿no? Véanlo, búsquenlos. Los molles de la sierra, inclusive mejor que los de la costa. Los molles, el sauce llorón, el que está en los cementerios. El álamo, que crece en las riberas de los ríos y de las acequias. También vamos a encontrar plantas típicas como el cabuya azul o el maguey. El maguey es como eso que le dicen San Pedro, ¿no? Esas plantas que tienen espinas sirven para hacer sogas con eso hacen sogas. El maguey es muy importante en esta zona. También vamos a encontrar plantas frutales. ¿Cuáles? El palto, la lúcuma, el chirimoyo, el guayabo, la lima, hortalizas y plantas frutales. ¿Y cómo es la fauna? Esto es lo que pertenece a la yunga en relación a su flora. Pero también vamos a encontrar la fauna que hemos dicho, que tenemos que ver todo esto en geografía. Yunga nos dice que también la fauna de la yunga ha disminuido sustancialmente. ¿Gracias a qué? A los hombres, no a mí, a los hombres, ¿no? Los hombres hemos hecho que la fauna de las yungas, que es donde puede haber animales, ¿no? Casi no existan. ¿Qué vamos a encontrar? En aves, palomas, tórtolas, loros y picaflor. En cambio, una gran variedad de insectos y de reptiles. Y en los mamíferos, que es el típico de ellos, la zarigüeya o muca, que a muchas chicas les va a dar miedo. Sí. Es feo ese animal, no me gusta. Seguimos, esto es yunga. Hemos diferenciado yunga marítima, yunga fluvial, cada una con características particulares. Yunga norte, yunga central y sur, más parecido a costa central y sur en algunos aspectos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora vamos a región quechua. ¿Qué significa quechua? Región quechua significa valle templado, pero por antonomasia y por las ciudades que vamos a encontrar ahí, se va a extender
este nombre de esta región al idioma, ¿no? El idioma quechua se va a extender por las ubicaciones de las personas que viven ahí. Ubicación entre, si habíamos dicho que costa, la marítima, la chala es entre los 0 y los 500. Entre los 500 y los 2300 es marítima de la Yunga, y entre los 2300 y a los 1000 de la Yunga fluvial, entre los 2300 y los 2500 y los 3500 va a ser quechua. Quechua, ¿cuáles son sus relieves? ¿Cómo es su relieve? Relieve habíamos dicho que era el rasgo más significativo de su paisaje. Esa es la definición de relieve. Nos dice que valles interandinos, montañas andinas, cañones y valles estrechos, cañones y en donde abajo del cañón valles estrechos, llanuras aluviales formadas por los ríos, ¿no? Por donde transita el río vamos a encontrar una llanura que lo ha formado el mismo río. Entre cerro y cerro, un pequeño valle o una pequeña llanura, y vamos a encontrar ahí pequeños ríos. Montañas con pendientes pronunciadas, ¿no? Miren la altitud que tiene. Aquí vamos a encontrar las principales ciudades quechuas. ¿Cuáles son? Cusco, Jauja, Huancayo, Tarma, Canta. ¿No? El año pasado fuimos cerca a Canta, ¿no? ¿Se recuerdan para el paseo del colegio? Huaraz, Cajamarca y Arequipa. Y este año tampoco vamos a tener paseo, ¿no? Todo mal. ¿Cómo es el clima en Quechua? El clima es más templado y más seco. Uno cuando está en Quechua respira, pero todo el aire entra, ¿no? No es como aquí que todo el tiempo está con las fosas nasales tupidas. En Quechua el aire entra, ¿no? Muy bien. El clima es templado y seco, varía de temperatura entre el día y la noche. Escasa humedad atmosférica, ¿no? Es diferencia de Chala, que la humedad es atroz. A mí me decían, pues, que se vaya a vivir para allá. No logra retener el calor mucho tiempo. Se producen heladas y descenso de temperaturas a partir de los 3200 metros sobre el nivel del mar. No logra retener el calor mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en Chala es distinto que en Quechua. Porque lo que va a funcionar como una especie de temperador, ¿no? Va a ser como el clima de esta zona, el agua va a funcionar como un receptor de calor que nos va a devolver el calor en la noche. Los que vivimos en la costa tenemos el clima estable. El día y la noche no hay mucha variación en el estado del clima, porque el mar ha recibido todo el calor del sol durante el día y nos va a devolver ese calor durante la noche, ¿no? Un temperador va a ayudar a que la temperatura del ambiente esté regulada. En cambio, en Quechua, que ya está muy lejos del mar, no van a tener esta particularidad, esta ventaja, y las diferencias entre el día y la noche van a ser enormes. Los que han viajado a estas zonas, en la noche te mueres de frío, tienes que estar con 10.000 frazadas, igual no puedes dormir por el frío, ¿no? Las temperaturas son hay mucho contraste entre el día y la noche. ¿Cómo es la flora en Quechua? La flora es variada. Miren, seguimos encontrando las famosas gramíneas, ¿no? En todo el Perú, en todo el mundo vamos a encontrar, es una de las plantas que más éxitos ha tenido. Gramíneas que reverdecen en las épocas de lluvia. También vamos a encontrar cactus, hierbas perennes, árboles como el aliso, y plantas rasteras, calabazas y caiguas. En esta zona, en la parte de Huaraz, no sé si alguien conoce Huaraz, vamos a encontrar especies exóticas. ¿Qué es exóticas? Que han sido traídas de otro lugar. El eucalipto no es propio del Perú, el eucalipto es propio de Australia.
fueron traídas en algún momento y ahora los paisajes de Quechua, el valle, los valles andinos del Callejón de Huaylas, todo es eucalipto, parece que fuera la planta propia de ahí. Pero ¿qué ha pasado? A las plantas propias de ahí las ha alejado y la hoja de eucalipto debilita la tierra. Entonces, no ha sido una buena idea que se haya expandido tanto, por ejemplo, en el Callejón de Huaylas, pero ya está ahí, ¿no? Y es una planta que uno siempre la va a ver, ¿no? Huaraz, ¿no? Huaraz es una de las ciudades quechuas por excelencia. El Callejón de Huaylas es uno de los lugares donde más eucalipto, plantas foráneas vamos a encontrar. También vamos a encontrar Quechua, es la región para sembrar la papa, es la zona de la papa. ¿No? La papa sale mejor, no sé por qué, es el clima, es la altura, a esa planta le gusta ese clima, la papa lo que nos llega a nosotros, esa papa por la cual el Perú es conocido a nivel mundial. El Perú es el país de la papa, los distintos tipos de papa, ¿no? La papa, el maíz, el trigo, la cebada, el oyuco, que también es un tipo de tubérculo, las alberjas, todas van a crecer ahí muy bien. Y también árboles frutales, ¿no? La papaya, la granadilla, el melocotón, van a crecer en lo que corresponde a Quechua, en la zona, en lo que va a corresponder a la flora de Quechua. Y lo que corresponde a la fauna, dos tipos vamos a ver en esta clase: aves y mamíferos. En las aves vamos a encontrar al zorzal gris, vamos a encontrar al gavilucho y al gavilán. Y en los mamíferos al zorro gris, a la taruca, que es el venado, y el puma. Flora y fauna, eso tenemos que saberlo. Estos son los fauna de Quechua, la flora de Quechua, el clima, cómo es el clima en Quechua, cómo son sus relieves Quechua. Y ahora, por último, para después pasar al siguiente cuadro, que tenemos que ver las otras 4 regiones que todavía nos faltan y ya tenemos como 1 hora. La región Suni, perdóname chicos. La región Suni. No dice ahí en el texto, pero Suni en quechua significa amplio, profundo, significa alto, ¿no? Todas esas cosas va a significar Suni, y es por la ubicación en donde se encuentra. Si habíamos dicho que 3.500 metros terminaba Quechua, a partir de ahí, de los 3.500 metros a los 4.000, vamos a encontrar a Suni. 500 metros, casi como Chala. Tiene ciertas particularidades. Su relieve, ¿cómo es? Su relieve es accidentado. Si habíamos dicho que el relieve de Chala es llano, el relieve de Suni es accidentado. Valles estrechos, ¿no? Valles estrechos por donde van a pasar las quebradas pronunciadas hasta suaves ondulaciones, como las que están en las pampas de Arequipa, el altiplano peruano-boliviano y la pampa de Junín, donde se selló la independencia, ¿no? La de agosto del 24. Ciudades Suni. Las ciudades Suni son las que se encuentran en estos lugares: Puno, Huancavelica, La Oroya, Jauja, Juliaca, Castrovirreina, son las ciudades Suni. ¿Cómo es el clima en Suni? El clima en Suni es frío y seco casi todo el año. Frío y seco. Mientras más altitud hay, más frío va a ser el clima. Temperatura media anual entre 11 y 12 grados centígrados. Temperatura mínima, que es cuando empieza el invierno, entre mayo y junio, hasta menos 8 grados centígrados. ¿Se imaginan? Ahorita tenemos 20 grados, estamos que nos morimos de frío. ¿Se imaginan estar a 8 grados bajo cero? 28 grados menos de lo que tenemos ahorita. Heladas frecuentes entre enero y abril, y cuando son intensos pueden ocasionar daños al cultivo y al ganado. Las famosas heladas de Puno ocasionaban antes muertos en el altiplano todo el tiempo. Era bien triste esta zona. ¿Qué más? Me parece que no se está viendo. Vamos a ponerlo ahí para que se pueda ver, ¿no? Después vamos a encontrar
la flora. ¿Cómo es la flora de Suni? La flora está conformada por bosques localizados y poco accesibles donde crece el quichua y la queñua, el arrayán y el sauco, pastos naturales que sirven de alimento al ganado ovino y al ganado vacuno, plantas medicinales como la muña, cultivos, oyuco, papa, oca, mashua, quinoa, cañigua, haba, oca, oyuco y cebada. ¿No? Son las plantas que se han domesticado y se siembran sobre todo en esta región. Muy corta, 500 metros, 3.500 a los 4.000 metros. ¿Cuáles son su fauna? Aves y mamíferos. Aves vamos a encontrar zorzal negros, perdiz, el pájaro carpintero, ¿no? Y el cernícalo. Y los mamíferos, el cuyo, la cobaya, que es el conejillo de Indias, que la gente lo usa para comer, pobrecito el cuyo, ¿no? Bien difícil ser cuyo en este país. En otros países los usan para mascotas y acá los usan para comer, pobrecitos. Bien, si eres cuy, vete a otro país, ¿no? Huye. Hasta acá, esta pizarra. La otra pizarra va a ser más corta porque son 4 regiones que tienen menos características, no, que sus temas son más cortos. Este es el más amplio de todos. Necesito que lo vuelvan a hacer, los que no lo han hecho así, porque este es el mejor sistema para aprenderlos. Háganme caso. ¿Está bien? Espérenme un ratito. Voy a hacer la otra pizarra para explicarles el otro tema. Bien, ya volví. Ahora tenemos que continuar con las otras 4 regiones que nos faltan, ¿no? Ahora nos faltan 2 de la selva y las más altas que corresponden a los pisos ecológicos de los Andes. La primera que vamos a ver es la Puna. La Puna está ubicada entre los 4.000 y los 4.800 metros. ¿Qué significa Puna? Puna significa altas cumbres, ¿no? Ubicamos, ya les dije, que lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto exactamente de todo? Porque necesito que pongamos los 5 tópicos que trabajamos en la escuela: ubicación, relieve, clima, flora y fauna. Estos 5 tienen que estar en nuestro material de estudio, que es lo que necesitamos conocer y saber en geografía. Entonces ya sabemos la ubicación, significado de lo que es la puna, y tenemos que irnos ahora a lo que son el relieve. El relieve, el rasgo más significativo de paisaje, nos dice en el mismo texto, todo lo sacado de ahí. Nos da 2 cosas. Nos dice los páramos andinos y la región de los lagos. ¿Qué es un páramo? Hay un libro que tienen que leer. Se llama Pedro Páramo, ¿no? Es el libro, ¿no? Es uno de los... Juan Rulfo lo escribió. Solo escribió un solo libro, pero es el libro mexicano. Es el precursor al boom latinoamericano. Es increíble porque es un hombre que va en busca de su padre, pero es el buscar a su padre, es buscarse a sí mismo. Entonces es la búsqueda de este hombre por encontrarse así. Y el nombre del padre lo dice todo, ¿no? Pedro Páramo. ¿Qué es un páramo? Un páramo entonces es una región desolada, fría, donde casi no hay vida. Así, esto va a describir el personaje que es Pedro Páramo, ¿no? Tienen que leerlo para no arruinarles la historia. El libro es bien cortito, ¿ah? Pero es bien interesante. Perdón, me voy, todo el tiempo me voy. No, Pedro Páramo, entonces, Pedro Páramo, perdón. El páramos andinos, el relieve son páramos andinos, son zonas desoladas, donde casi no hay vida. Y nos dice región de los lagos. Miren dónde está, 4.000 a 4.800 metros. El lago Titicaca, el lago de Junín se van a encontrar justamente en estas zonas. De cómo va a llegar el agua ahí. ¿Cómo llega el agua? ¿Quién me lo dice? ¿Quién levanta la mano? Luis, ¿no? Xiomara. Cristian, ¿qué es tu vida? ¿Todo bien? ¿No? El agua llega por la nieve se va descongelando, se va
volviendo agua, perdónenme, y se ubica en estas zonas profundas que se van a convertir en los lagos, son estos grandes lagos que van a llevar ahí. Para el lago Titicaca es otro caso, ¿no? El lago Titicaca lo que hace es, tiene afluentes. Bien, es otro tema igual, pero son las zonas más altas y donde se encuentran estos lagos que son alimentados por el deshielo de los glaciares, de los nevados. El clima, ¿cómo es el clima en la Puna? El clima en la Puna es frío, temperaturas positivas durante el día, algo poco más de 0 grados, y negativas durante la noche, ¿no? Temperatura media anual entre 7 grados y 0 grados centígrados, dependiendo de la altura, ¿no? Cada 100 metros es 2 grados menos. Es una región muy, muy fría y donde falta el oxígeno. ¿Cómo es la flora? La totora, la puya, el lichu y la oksha. ¿Qué son las oksas? Y el lichu, gramínea. Volvemos a encontrarlas. Siempre las encontramos, ¿se dan cuenta? También vamos a encontrar como productos límites la papa amarga, la cebada y la maca. ¿Y qué animal puede vivir en un ambiente tan desolado? Vamos a encontrar de los mamíferos a la puma, a la taruca, a la vizcacha, al zorro andino y las faunas propias de los lagos, porque es la región de los lagos. Esta parte corresponde a lo que va a ser la Puna, y de ahí viene la región Janca. Janca, que significa blanco, significa cordillera. ¿Por qué? Justamente porque es la zona de los glaciares. ¿En dónde va a estar ubicado? Nos dice el libro 44.800 metros, que era donde terminaba la Puna. Va a empezar la Janca hasta 6746. El libro nos dice 6746. Si van a Wikipedia, le va a decir 5758. 6758, cuando yo lo estudiaba en el colegio era 6748. Siempre hay mediciones que van cambiando. ¿A qué corresponde ahí? Al nevado más alto del Perú, al Huascarán. Siempre parece que cada año aumenta o disminuye algunos metros su tamaño, ¿no? Pero la cumbre más alta tenemos que verla en relación al nevado Huascarán, que es el nevado más alto que existe en este país. Como les digo, el libro nos da 6746. Vayan a Wikipedia y van a ver 6758. Antes de entrar acá lo verifiqué. ¿Qué es lo que nos va a decir? La región, ¿cómo es el relieve? Es la región de los glaciares, por eso se llama Janca, significa cordillera, blanco. Estas gigantescas masas de hielo excavan la roca y forman valles amplios en forma de U, ¿no? Es el relieve que vamos a ver, glaciares y valles en forma de U, por la forma en que van escarpando del hielo de los glaciares. Depresiones en las que los deshielos originan lagunas. Depresiones, ¿no? Depresiones son abismos. Es el relieve que vamos a ver en la Janca o cordillera. ¿Cuál es su temperatura? Mayor temperatura, habíamos dicho, a mayor altura, menor temperatura. Acá ya nos encontramos, miren, sobre los 4800, las temperaturas no van a superar los 0 grados. Entonces estamos hablando ya de temperaturas bajo cero, casi no vamos a encontrar vida aquí. ¿Qué es lo que van a crecer? Lo más resistente, los musgos, los líquenes y yareta, ¿no? Son plantas que soportan bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, solamente ellas podrían vivir ahí. ¿Y quiénes van a vivir? Los camélidos andinos. Los camélidos también tienen esta resistencia, ¿no? Los camélidos son primos ¿de quién? De los camellos, ¿no? Cada uno en una región distinta va a evolucionar. Uno va a evolucionar para el desierto y el otro va a evolucionar para la puna. ¿Qué aves? Aves el cóndor, roedores las chinchillas y las vizcachas. Entonces, estas son las regiones que tienen menos información justamente
porque es la más alta, la más desprovista, va a ser la más fácil de recordar. Ahora viene la de la selva, empezamos a bajar. La de la selva, primero vamos a empezar con la selva alta. La selva alta significa rupa rupa. ¿Qué significa rupa rupa? Ardiente, lo que está caliente. Eso significa en quechua. ¿Y cuál va a ser su ubicación? Entre 2000 y 400 metros. ¿Y lo otro? ¿Qué me dice yo? Muy bien. Pertenece a la yunga fluvial, es decir, a la yunga del otro lado de la cordillera, ¿no? Occidente mira hacia el mar, oriente mira hacia el Amazonas. Del este lado vamos a encontrar la yunga hasta antes de los 1000, y de los 1000 a los 400 vamos a encontrar lo que va a ser la selva alta o Rupa Rupa. ¿Cómo es el relieve en Rupa Rupa? El relieve es complejo, no es como el de la Chala, que es llano, el Yunga, que es escarpado, ¿no? Suni también es escarpado, casi todas las regiones de la sierra son escarpadas. En el caso de Rupa Rupa, el relieve es complejo. ¿En qué sentido complejo? Tiene una superficie que es montañosa, en la que se observan quebradas, valles, pongos. ¿Qué son los pongos? Los pongos son estas cañones que hay y que donde pasa un río. El pongo de Mansiche es el más conocido de todos, ¿no? Pero es muy verde, ¿no? Esa diferencia de los lados de la selva, estamos acá ya en la selva, el calor es mayor, las precipitaciones son mayores, entonces son formaciones rocosas muy angostas por donde pasa un río y es muy, muy coposo. Eso es un pongo. En las zonas bajas, esto es en general, ¿no? Una superficie montañosa que se observan quebradas, valles y pongos, y dos subdivisiones, en las zonas bajas y en las zonas altas. En las zonas bajas los valles son amplios y llanos, con ligeras ondulaciones, ¿no? Bajas, más bajo, los valles amplios y llanos. En cambio, en las partes más altas el relieve es escarpado, por eso que decimos que es complejo, reúne de ambas partes, ¿no? Montañas cubiertas de vegetación. En este sentido su relieve es complejo. Dividimos en zonas altas, zonas bajas y le damos el contexto. Ahora vemos la temperatura. ¿Cómo es la temperatura? El clima es cálido y húmedo. Temperaturas medias entre 22 y 25 grados centígrados. Máxima de 36, ¿no? Las lluvias pasan los 3000 milímetros de promedio anual. ¿Cómo se medía eso? ¿Se acuerdan? Era 3000 litros por metro cuadrado. Al año cae de agua. Esa es la cantidad de agua que va a caer en un año. 3000 litros de agua por metro cuadrado. Un montón. No hay días sin lluvia prácticamente en esta zona. Llueve muchísimo, ¿no? En la región entre agosto y octubre hay vientos fuertes huracanados, vientos de vuelo de los loros, o también llamados de Santa Rosa. ¿Por qué de Santa Rosa? Miren la fecha. Más o menos siempre va a empezar en Rupa Rupa. Estos huracanes de Santa Rosa van a empezar en la fiesta de Santa Rosita, el 30 de agosto. Por eso que le llaman los huracanes de Santa Rosa. También se le llama el vuelo de los loros por los loros. Ahora, ¿cómo es la flora? La flora en Rupa Rupa, los bosques están llenos, muy tupidos, helechos, bromelias, musgos y orquídeas. Y en las zonas altas, igual que aquí, ¿no? Aquí habíamos dicho que el relieve era escarpado, montañas cubiertas de vegetación. En las zonas altas se utiliza para el sembradío, ¿no? Café, té, cacao, coca, arroz, plátanos, yucas, palmas y frutas tropicales. ¿Cuáles son los árboles que vamos a encontrar, ¿no? En las cuestiones forestales? El cedro, la caoba, la castaña, el tornillo, la lúpuna, el caucho, tamushi, la yarina,
¿no? Es la selva, está lleno de árboles y árboles de muy buena calidad. ¿Y cómo va a ser en el caso de la fauna? La fauna, tres tipos de fauna, solamente tres, pero su diversidad es alucinante, ¿no? Riquísima. Aves, el gallito de la roca, que es el ave de este país, ¿no? Es nuestra insignia, el gallito de la roca. ¿Lo han visto en el Parque de las Leyendas? Tienen que verlo. Los mamíferos, el tapir, que es parecido al jabalí, hacen comida del tapir, ¿no? Pobrecitos los tapir. ¿Han comido de la asesina de tapir? ¿No? Hay que comerla. Reptiles, la shushupe, el shushupe, la víbora peligrosa en la selva, es terrible, ¿no? ¿A quién le dicen shushupe? A las mujeres chismosas, la shushupe, ahí viene la shushupe. Cuando vas a la selva, viene una chica, las chicas en la selva, ustedes saben, son muy lindas, ¿no? Entonces viene una chica que saben que es media chismosa, y me acuerdo por el nombre cómo suena, ¿no? La shushupe, ¿no? Viene la shushupe, ¿no? Que es una víbora peligrosa, que es lo más predominante de esta región. Después, la última de la región, ya estamos terminando, sé que este video se me ha alargado un montón, perdón chicos, ¿no? Omagua, va a ser, estamos bajando, si acá era de los 1000 a los 800, la selva alta de los 1000 a 400, perdón, es la selva alta, la selva baja va a ser de los 400 a los 80, se le va a llamar Omagua, que significa peces de agua dulce. ¿Por qué así? Porque hay 800 variedades de peces de agua dulce. ¿Cómo es su relieve? Su relieve nos dice que es poco accidentado. Complejo, poco accidentado. Pequeñas colinas de cimas redondeadas y tres niveles. Vamos a dividir tres niveles. Los filos, los altos y las restingas. Los filos. ¿Qué eran los filos? Las partes más altas. Son escarpadas y erosionables por su pendiente. Los altos son extensiones onduladas y planas para la agricultura. Los filos, los altos para la agricultura, ¿no? Y las restingas, que están debajo de los altos y se inunda cuando el río crece. El río es el determinante para la vida de las poblaciones en muchas de estas zonas donde hay, pues recordemos que los seres humanos vivimos donde hay ríos y las comunidades se van a ubicar casi siempre cerca de los ríos. Entonces el río va a ser un indicador, ¿no? Entonces, la restinga es lo que se va a inundar, el alto es lo que se va a mantener a flote y la restinga va a ser las partes más altas, las más escarpadas. Filos, altos y restingas. Tres partes va a estar dividido su relieve. ¿Cómo es su clima? Es menos lluvioso que Rupa Rupa. Su clima es cálido y lluvioso, temperatura promedio 25 grados, supera los 40 grados centígrados en veranos, precipitaciones abundantes entre 500 y 1000 milímetros anuales. Acá teníamos 3000, el triple, ¿no? Igual acá es un montón, 1000 milímetros es 1000 litros de agua por metro cuadrado que va a caer de agua durante el año, es un montón. Acá nunca llueve. ¿Cómo es su flora? 2500 especies de árboles en la selva, ¿no? Arbustos, plantas en esta región, plantas epífitas, líquenes, musgos, hongos, árboles como la castaña, la caoba, el jefe fino, árbol alto. Este es su flora. Y su fauna, peces. Hemos dicho muchísimas cantidades de peces. Paiche, boquichico, dorado, los más conocidos, lo van a comer en los Juanes, ¿no? Es la época de comer Juan en la selva. ¿Cómo van a ser? Reptiles, la tortuga charapa, por eso que para ellos es un indulto, no le digan charapas a la gente de la selva, lo toman como un insulto. La tortuga charapa, que es un tipo de tortuga, los lagartos, las serpientes, las boas y aves, 800 variedades. Así es como van a ver que si lo tienen así, van a poderlo estudiar mejor, porque son 8 regiones naturales y esto es lo que tienen que saber, lo que hemos armado en todos estos cuadritos.
Está bien, no quiero alargarlo más, ya lo alargué un montón. Tengan ustedes un buen día, estoy pensando en ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Chao.